Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy quiero que conozcan lo que son las materias primas o las denominadas commodities. Las materias primas o commodities son todos aquellos productos que se transforman en un bien de consumo y que, al no estar procesados, no tienen un valor añadido. A partir de las materias primas se elaboran bienes o se crean servicios más complejos. Como activo financiero, la materia prima es conocida por una serie de parámetros, como la volatilidad, entre otros. Cuando hablamos de volatilidad, hablamos del grado en que fluctúa el valor, en este caso el precio, o la rentabilidad de su acción en, por ejemplo, la bolsa. Hay que tener en cuenta que en todos los países hay los mismos precios para cada materia prima, independientemente de que sea exportador o importador de ella. La volatilidad tiene un papel muy importante en las materias primas porque nos ofrece la posibilidad de invertir en ellas y obtener un retorno muy alto, aunque también pérdidas, claro está. Muchas de las materias primas dependen de aspectos como la climatología, por ejemplo, en el caso del trigo o del maíz, y los conflictos políticos, e incluso del hecho de que un país pueda entrar en recesión económica. Muy a tener en cuenta el conflicto que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Todo ello influye en las fluctuaciones de los precios de las materias primas, es decir, la volatilidad. Por lo que, por ejemplo, la soja, el cacao, el azúcar y otras materias primas análogas pueden tanto subir como bajar de precio según la cosecha de cada año y otros factores externos, como estamos hablando ahora del conflicto de Rusia y Ucrania. Imagina que el cacao se plantara solo en una región del Congo y que, desafortunadamente, este año ha habido unos huracanes que han devastado la zona y han acabado con toda la cosecha. En tal situación, imagina también que solo ha quedado disponible para la venta el cacao ya almacenado por las compañías que se dedican al cultivo y la explotación del mismo. ¿Qué ocurriría con el precio del cacao? Pues muy bien, veo que te vas enterando de cómo funciona el mercado y la bolsa en general. Exacto. ¿Qué ocurrirá? Que subirá. Debes saber que las materias primas incluyen los metales. Por cierto, las bolsas de metales más importantes son la Bolsa de Metales de Londres, es decir, la London Metal Exchange, conocida como LME, la de Chicago, la Chicago Board of Trade, CBOT, y la de Nueva York, New York Mercantile Exchange, NYMEX, donde se pueden realizar transacciones tanto a presente como a futuro, y también con opciones. Las materias primas pueden ser agrícolas, de energía, de metales o de minerales. A su vez, estas clases de materias primas pueden dividirse en dos grandes grupos, las que son de carácter perecedero, como lo son la mayoría de los productos agrícolas y ganaderos, y las no perecederas, como los productos de la minería, es decir, la plata, el platino, el oro, el petróleo, etc. Para que te hagas una idea, los productos agrícolas incluyen el trigo, la avena, la cebada, el café, el azúcar, el cacao, etc. Pero también los ganaderos, como las carnes, por ejemplo, de bovino, ovino o porcino, el ganado vivo, la manteca, la leche, etc. Por su parte, los productos mineros abarcan los metales, como el oro, la plata, el cobre, el platino, el aluminio, etc. Así como aquellos de los que extraen combustibles, es decir, fuentes de energía, como el petróleo, el gas natural, el uranio, etc. El objeto de invertir en materias primas es sacar provecho de los incrementos en el precio de una o más materias primas en un periodo corto de tiempo y en un lugar determinado. Así, hay que tener en cuenta que para un país, por ejemplo, la explotación de un nuevo yacimiento de petróleo y las ganancias generadas por la venta de dicha materia prima ya extraída pueden llegar a generar grandes cambios en el ciclo económico de ese país. De manera análoga, seguro que habrás oído hablar de las denominadas vulgarmente como fiebres del oro, que no solo se refieren al dorado metal precioso, sino a otros muy valiosos y escasos, como el coltán o los diamantes, ambos presentes en un alto porcentaje en África. De alguna manera, el auge de la extracción de estos recursos han contribuido de manera firme al desarrollo económico de aquellos lugares donde se encontraban, la mayoría en países en vías de desarrollo. De esta manera, podemos dividir el auge de las materias primas en varios tipos. Auge minero. Este auge está referido principalmente a la extracción de metales preciosos y gemas. Una de las materias primas que ha tenido elevadas cotizaciones es el uranio. ¿Por qué? Por sus grandes propiedades como combustible nuclear. Otro sería el auge ganadero. Se refiere a materias primas como la leche, la lana y la carne. Estas producen bonanzas económicas para todas aquellas familias y empresas que se dedican a la producción de las mismas. También el auge energético. Alude a los incrementos de interés del mercado por aquellas materias primas que constituyen fuentes energéticas, como el petróleo, el carbón, el gas natural y otras. Por ejemplo, el uranio también se considera una materia prima energética. El petróleo sigue encerrando un potencial de riqueza muy a tener en cuenta, aunque hoy en día, como nuevo referente, vivimos una expansión de las energías renovables, también llamadas energías limpias o verdes, que se producen a partir del agua, del viento, del sol, del movimiento de las mareas e incluso de la actividad de los volcanes,
conocida como energía geotérmica, lo que quiere hacer El Salvador con el tema del Bitcoin, crear una ciudad geotérmica, una ciudad de Bitcoin City. También el auge agrícola. Las plantas, los árboles frutales y sus cultivos siempre han sido una gran aportación a la riqueza de los países. Puntualmente se han dado auges de diversas materias primas agrícolas, entre los que destacamos en gran medida los de los cereales como el trigo, el arroz y el maíz. Otro auge es el auge forestal. En algunos países los productos del bosque se conocen como oro verde. La tala de árboles tiene la tala de árboles tiene un valor comercial y una alta demanda para la fabricación de productos como el papel, el cartón, la madera. Este sector está más regulado que el resto de los sectores que hemos comentado antes, ya que las legislaciones medioambientales protegen cada vez más la diversidad ecológica, de lo cual personalmente soy un firme defensor. Para acabar con este capítulo, esta enseñanza que os estoy dando sobre las materias primas, quiero que sepas que el trigo es una de las granos más importantes del mundo, del cual se cosechan cada año más de 770 millones de toneladas. Algo menos que el maíz, con unos 1.100 millones de toneladas, pero más que el arroz, con unos 500 millones de toneladas. El trigo es uno de los productos básicos más requeridos y debido a su gran variedad se utiliza tanto en la alimentación humana, como puede ser en la harina, el pan, la pasta, etc., como en pienso para animales. Además, ¿sabías que el trigo se puede utilizar incluso en la construcción para hacer techos? Qué curioso, ¿verdad? El trigo se consume en todo el mundo y su consumo medio es de unos 50 kilos por persona y año. La cuestión es que, aunque su cultivo parezca fácil, el trigo es un cereal muy expuesto a enfermedades y cuya cosecha es difícil y de gran coste. De ahí que los precios del trigo vayan fluctuando habitualmente. Las potencias que más trigo producen son China, la India, Rusia y Estados Unidos. Ojo con lo que he dicho. China, la India, Rusia y Estados Unidos. Rusia, China. China, Rusia. Os va a sonar mucho en el telediario, en las noticias, a día de hoy, por el conflicto con Ucrania. Eso tiene una explicación muy sencilla. Son países que tienen grandes extensiones de terreno, aunque su cosecha siempre va a depender también de otros factores, incluidas las condiciones climatológicas. Quizá pienses que te estoy dando mucha información innecesaria, pero es que a la hora de invertir en materias primas, el precio no es lo único importante y conviene estar al tanto de cada detalle que afecte a eso que quieres comprar o vender. Incluso el hecho de si habrá una grave sequía que deje sin trigo a medio mundo o una guerra que pueda quedar sin trigo o materias primas a medio mundo. Y esta verdad no es mentira.